Bueno, señores, seguimos con el programa y vamos a ver ahora la nota que hicimos con Javier Cercas. Ya se fue el español Javier Cercas, que les comentaba al principio del programa, que vino por la Feria del Libro, el autor de Soldados de Salamina, de Anatomía de un Instante. Ya se fue, estuvo unos días en Buenos Aires y se fue. Lo grabamos acá en Canal 7, en otro estudio, no en este, pero por suerte pudimos hacerlo y ahora vamos a ver la nota con él. No se la pierda, que es realmente una persona, un escritor muy interesante, Javier Cercas. Ahí va. Javier Cercas nació en España en 1962. Es autor, entre otros títulos, de Soldados de Salamina, Anatomía de un Instante y Las Leyes de la Frontera, su último libro publicado. Bueno, Javier, leyendo tus libros son muy distintos entre sí, pero yo encontré algunos elementos en común. Por ejemplo, muchos de ellos empiezan con una pregunta. Y el libro es una búsqueda de una respuesta a esa pregunta, ¿es así? Eso me parece exactísimo, pero no creo que sea, fíjate, no creo que sea solo en mi caso. Yo creo que los grandes libros, los libros que a mí me gustan, funcionan así. En el corazón del libro hay una pregunta, todo el libro es una búsqueda de una respuesta a esa pregunta, y al final del libro, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay respuesta. Es que no hay respuesta. La respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, es decir, el propio libro. O dicho de otra manera, no hay una respuesta clara, unívoca, taxativa. Hay respuestas ambiguas, contradictorias, esencialmente irónicas, que son las únicas respuestas que se pueden permitir las novelas. La novela es el género de las preguntas, no el de las respuestas. Exactamente, de eso trata la literatura, ¿no? Eso es, yo creo que sí. Ahora, si leemos, por ejemplo, Soldados de Salamina, que no es tu primera novela, pero sí fue la que te consagró, podríamos decir. Sí, exactamente. Sí, la que me hizo un escritor conocido y me hizo un escritor profesional, sobre todo, también. Claro, ¿no? Seguro. A partir de ahí pudiste dedicarte exclusivamente a escribir. Pero era mi cuarta novela, creo, ¿no? Sí. En Soldados de Salamina hay elementos ficcionales, cosa que no pasa en Anatomía de un Instante, por ejemplo. Es exacto. Esa es la gran diferencia. Las dos tienen en común algo que me parece fundamental, que es el instante. Sí. Parten de un instante. Eso es. Un instante que puede definir no solo una historia personal, sino también una historia social, ¿no es cierto? Exactísimo. Es así. En esta que es anterior, en Soldados de Salamina, introducí ficción. En Anatomía de un Instante ya prescindís absolutamente de la ficción. La pregunta es por qué, ¿verdad? Claro. Mira, yo creo que cada libro debe de tener unas reglas distintas. Porque si no, porque cada libro formula una pregunta, la pregunta es distinta y por tanto el modo de formularla tiene que ser distinto. O sea, hacer trampas, por desgracia es algo que se hace bastante habitualmente, pero en fin, es hacer trampas, usar la misma formulación para preguntas distintas. Sí. Eso debería estar terminantemente prohibido, porque cada libro crea sus propias reglas. Claro. En eso consiste un libro. Mientras los vas escribiendo, los vas descubriendo también esas reglas. Exactamente, y mientras lo vas leyendo también. Entonces hay una diferencia fundamental entre... Hay similitudes que tú has señalado muy bien. En el caso de Soldados de Salamina, es la historia de la pregunta es ¿por qué un soldado republicano al final de la Guerra Civil Española salvó la vida de un jerarca falangista, ¿verdad? ¿Por qué? Se escapa vamos a decirlo para el que no la leyó, se escapa, lo están por fusilar, logra escaparse, anda corriendo y un miliciano lo encuentra, lo mira y no dice nada, dice acá no hay nadie y se va. Claro, cuando lo Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué este miliciano hace eso? Eso es, al final de la Guerra Civil Española. Ajá. Esa es la pregunta, ¿verdad? Este es un episodio minúsculo ocurrido al final de la Guerra Civil Española, acerca del cual prácticamente no se sabía nada y acerca del cual yo hice una investigación, digamos, histórico-periodística, etcétera, etcétera, pero me encontré con una pared. Ya no se podía saber nada más, desde el punto de vista histórico, digamos, desde el punto de vista de los hechos reales. Y utilicé la ficción para iluminar esa oscuridad. A veces la ficción puede iluminar, justamente. Era el único instrumento posible. Es decir, este minúsculo episodio que ni siquiera figuraba en las historias de la Guerra Civil Española y cuyos protagonistas estaban por completo olvidados, como es el caso de Sánchez Mazas, ese falangista. Sánchez Mazas se llama, Rafael, un poeta, futuro ministro de Franco, ideólogo, el principal ideólogo del Partido Fascista Español, de la Falange. Bueno, solo podías, es decir, tenías que rellenar el vacío que había ahí, tenías que iluminar
la oscuridad mediante la ficción. Entonces, en el caso introducís un personaje, Miralles se llamaba. Entonces, digamos, usa la ficción, sí, Claro. de muchas maneras para rellenar ese vacío, para completar la historia, para iluminar aquello que no se puede iluminar de otra manera. A mí me parece que es muy atractivo, perdóname, porque esta idea me gusta. Uno lo va leyendo, por lo menos yo como lector me pasa, y vos lográs que el lector sienta que vos como autor y el lector juntos están investigando para llegar a algún tipo de conocimiento o entendimiento. Lo haces cómplice en esa aventura, vas contando tanto el proceso y lo que a vos te va pasando mientras tanto, que uno también se siente involucrado, investiga junto con vos, o cree que está investigando junto con vos. Claro, es una especie de detective, claro, ¿no? Y el lector va con el detective. Ahí está. Y va contando un poco el proceso de hacerse la propia novela a medida que la novela se cuenta. Exacto. Eso es exactamente así. Anatomía de un instante es exactamente lo inverso, es lo opuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un instante también, pero es el instante más conocido y documentado de la historia de España. Vamos a decir cuál fue ese instante. Claro, el instante es el momento en que en el año 1981, 23 de febrero de 1981, 6 años después de la muerte de Franco, se elige, cuando ya España se supone que es una democracia, en fin, y que los españoles ya somos europeos y personas civilizadas, bla, 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 entra en el día en que están eligiendo al segundo presidente de la democracia española, entra, y muchos argentinos recordarán estas imágenes porque se proyectaron en televisión. ¿Cómo no? Hay una grabación extraordinaria, literalmente extraordinaria. De televisión española, ¿no? Eso es. Entran un grupo de guardias civiles, ¿verdad? Uno muy famoso, muy conocido, con un mostacho enorme, con esos tricornios. Entran a tiros. Tejero, exigiendo a los diputados que se tiren al suelo. Es un golpe de Estado que quiere, de algún modo, digamos, volver al franquismo, ¿no? Y el instante es muy sencillo, es decir, esas imágenes las hemos visto todos los españoles, las vemos prácticamente cada semana, por una u otra razón. Son el equivalente un poco al vídeo de Zapruder. Recordarás el vídeo en el que Zapruder grabó la muerte de Kennedy. Claro, es eso. Que se pasa y se pasa y se seguirá pasando. Eso es. Y lo que ocurre es que, de repente, yo me di cuenta un día, en el 25 aniversario de ese golpe, de una cosa obvia, pero evidente, que todos habíamos visto, que es que hay 3 hombres que no se tiran al suelo. Lo normal es tirarse al suelo, porque yo me hubiese metido no en el suelo, sino en el sótano. Por favor. Seguro. Por mucho menos. Por mucho menos. Y esos hombres permanecen allí. Entonces la pregunta era ¿por qué esos hombres tienen algún sentido de que sean precisamente esos hombres? ¿Quiénes son esos 3 hombres? ¿Y quiénes son esos 3 hombres precisamente? Y sobre todo el presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, que se estaba yendo en ese momento. Exactamente, y que había sido el arquitecto de la transición y que, por quien por lo demás yo no sentía la menor simpatía. Bueno, es el hecho más conocido de la historia de España reciente y uno de los hechos más conocidos. Bien, lo que ocurre es que yo llegué en un determinado momento, después de 3 años trabajando en el libro, yo quería hacer una novela para formular de la manera más compleja posible esa pregunta, ¿por qué ese hombre permanece en su sitio? ¿Por qué esos 3 hombres precisamente permanecen en sus sitios? Pues me puse a trabajar y quería formular, como digo, esa pregunta, y me puse a hacer una novela, una mezcla de ficción y realidad. La ficción pura no existe, como sabemos, ¿no? Bien, una cosa como Soldados de Salamina. Lo que pasa es que llegué a la conclusión, al cabo de 3 años, de que en realidad, y esta es la conclusión fundamental, el golpe de Estado del 23 de febrero era una gran ficción colectiva, en el mismo sentido en que lo es el asesinato de Kennedy. Es decir, una ficción construida a lo largo de 30 años por leyendas, medias verdades, simples mentiras, etcétera, 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 ¿verdad? Una gran ficción colectiva. Y llegué a esa conclusión de que no tenía sentido escribir una ficción sobre otra ficción. Es decir, de que todos los elementos ya estaban. Claro, era redundante. Claro. Escribir una ficción sobre otra ficción era literariamente irrelevante. No tenía sentido. Lo que había que hacer era exactamente lo contrario. Es decir, desenterrar la realidad de medio de todas estas ficciones que la habían, de todas estas leyendas, teorías insensatas, medias verdades que la habían enterrado. Y por eso, en este caso, la primera regla de este libro es que no hay ficción. Todo tiene que ser real. Lo cual no significa que no sea una novela. No es una novela, decís. Lo cual no significa que no sea una novela. Bueno, porque utilizás recursos literarios, por supuesto, está lleno. Exactamente. Pero la estructura es literaria. No hay ficción, pero ¿quién ha dicho que la novela no pueda ser no ficción? Bueno, ahí entramos en un terreno interesante. Claro, ¿cierto? es decir, no solo porque la estructura del libro es novelesca, no solo porque la forma, por lo que los procedimientos, sino por lo más importante de todo. Porque, como he dicho, los géneros literarios se distinguen, en mi opinión, por las preguntas que hacen y las respuestas que se dan. Y la pregunta de este libro es una pregunta esencialmente novelesca, es decir, una pregunta moral. ¿Por qué ese hombre
permanece en su asiento. Eso no es una pregunta que se hace un historiador, no es una pregunta que se hace un ensayista. La pregunta sería quién es Adolfo Suárez, si fuera un biógrafo, o qué fue la transición en España, o qué. Pero ¿por qué un hombre no se tira al suelo? Es como la de Soldados de Salamina. ¿Por qué un hombre salva a otro? Esa pregunta es esencialmente novelesca. Y la respuesta también es esencialmente novelesca. ¿Por qué? Porque no hay respuesta al final. Porque al final de la novela no sabemos, es decir, no hay una respuesta clara, nítida, taxativa. Porque hay esas preguntas. A decir que a partir de ese momento, que se analiza obsesivamente, se vuelve a ese momento y se lo ve desde distintos ángulos. Vos te pones a reflexionar, y además con mucha investigación, sobre toda la historia de España y cómo juegan las distintas fuerzas políticas, militares, etcétera. Hay algo muy interesante porque te involucrás vos dentro del libro cuando hablas de la historia de tu padre. Totalmente. El momento en que tu padre... Vos dijiste hace un ratito, yo no sentía ninguna simpatía por Adolfo Suárez. Ninguna. Tu padre sí la sentía. Mi padre sí la sentía. Y también saldás cuentas con tu padre en este libro. O sea, hablas de toda una generación y la transición está estudiada de una manera. Yo dije, no tenemos en la Argentina una novela que trate el periodo nuestro de transición de esta manera, y qué interesante sería, ¿no? Este libro, cuando acabé, los libros siempre te sorprenden, Cristina. Es decir, yo empiezo un libro creyendo que voy a hablar de una cosa y al final los libros siempre hablo de otra. Eso sé que te pasó en el último, en Las leyes de la frontera. Y en Anatomía y en todos. Es decir, en Anatomía, yo solo al final del libro, cuando mi padre murió, me di cuenta de que ese libro era un libro que hablaba de mi padre. En el fondo hablaba de mi padre. Porque con tu padre, yo sé por el libro, discutías muchísimo de política. Claro. Enfrentamientos hubo. Claro. Y el libro habla de mi padre, es decir, el libro habla de Adolfo Suárez para hablar de mi padre. Es decir, es un intento, no sé si de reconciliación, pero sí de algo parecido. Yo no lo sabía porque no sabía que mientras escribía el libro mi padre iba a morir, como te puedes imaginar. Así que, pero ese es el verdadero asunto del libro. Y de muchos libros de los que he escrito, creo que Soldados de Salamina también secretamente habla de la búsqueda del padre, ¿no? De hecho, desde que tengo un hijo no hago más que hablar de las relaciones entre los hijos y los padres. También Las leyes de la frontera es un modo de hablar de eso. Bueno, Las leyes de la frontera empieza también con un periodista investigando, como en el caso de Soldados de Salamina, un personaje de ficción, investigando sobre algo que me pareció muy notable. Son estos jóvenes que al principio de la democracia en España serían el equivalente de los pibes chorros argentinos. No sé lo que son los pibes chorros argentinos, pero algo parecido. Lo que sí sé es que en España se produce un fenómeno muy curioso durante la transición política que genera un mito que es español, pero que en realidad es universal. Es decir, es una variante de un mito universal, que es el mito del bandido adolescente, es el mito del Billy the Kid. En España se llaman kinkis, ¿no? Kinkis. Pibes chorros serían los kinkis, es decir, chicos que en aquel momento hay más, chicos de mi generación, ¿no? Adolescentes que, como dice el verso de Bob Dylan, no tenían nada y por tanto no tenían nada que perder. Y como no tenían nada que perder, se lanzaron a la violencia, a atracar bancos, ¿verdad? A robar, y se convirtieron, droga circulando también. La droga fluyó enloquecidamente y se convirtieron en mitos, es decir, se convirtieron en torno a ellos se generó toda una subcultura de películas enormemente exitosas, taquilleras, libros, los medios de comunicación estaban llenos, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Se los convirtió en auténticos mitos, en una especie de Robin Hoods o algo parecido, ¿no? Notables. Claro, y yo creo, tú sabes, un mito es una mezcla de mentiras y de verdades. Y las mezclas de mentiras y de verdades son una mentira. Tú sumas una mentira y una verdad y es mentira. Pero esa mentira expresa mucho acerca de la sociedad que la ha creado. Y yo creo que estos chicos encarnaban mejor que nada los temores, las esperanzas, la fascinación que generaba, el miedo también que generaba el cambio de la dictadura a la democracia en aquel momento. Murieron muy jóvenes todos. A causa de la violencia, a causa de la heroína, sobre todo, que fue arrasadora, etcétera. Y este libro un poco sí, trata de esto, aunque para mí en el fondo, ¿sabes lo que es este libro? Este libro es una sorpresa para mí y ha cambiado mi modo de ver las cosas en muchos sentidos, literariamente y personalmente. Este libro empieza siendo una cosa como todos y acaba siendo otra. Empieza siendo aparentemente la investigación encargada a un periodista sobre una de estas figuras míticas, uno de estos mitos creados en los años 70, y acaba siendo en realidad, para mí, en el fondo, una larga y compleja historia de amor. Una historia de amor que se prolonga desde el verano del 78 hasta prácticamente
ahora mismo. Eso yo no lo esperaba, como no esperaba tampoco, Cristina, que el verdadero protagonista de la novela fuera el más inesperado, es decir, fuera una mujer. Eso que es el que encierra, la que encierra realmente todos los secretos del libro y la que encarna todas las contradicciones. Claro. Yo pensaba, ¿no?, a raíz sobre todo de estos personajes, estos pibes chorros, kinky se llaman. ¿Qué pasa? Estos libros, los tres tratan un momento de España, que es el inicio de la democracia, etcétera. El primero, estamos todavía en la guerra civil, pero digo, siempre se está mirando desde el momento del inicio de la democracia en España. Todos los cambios que hubo estos últimos años, la cantidad de desocupados que hay hoy, los indignados, en fin, todos estos cambios todavía no aparecieron en un libro tuyo. Pensaba si vamos a tener algo en este ese libro, sentido. Las leyes de la frontera, acaba... Mira, primero, a mí me interesa la historia como parte del presente. Es decir, para mí, tengo la impresión de que vivimos una especie de dictadura del presente, en la que creemos que el presente se explica por sí mismo. Eso es falso. El presente no se explica sin el pasado. De hecho, el pasado es una dimensión del presente. El pasado no es algo ajeno a nosotros. Ni siquiera es pasado, como decía Faulkner en una frase célebre, ¿no? El pasado no pasa nunca, ni siquiera es pasado. Así que mis libros hablan de esta, o a partir de un determinado momento, a partir de Soldados de Salamina, hablan de esa dialéctica, por usar esa palabra que no me gusta mucho, esa dialéctica entre el pasado y el presente. Y este libro, Las leyes de la frontera, termina justo cuando empieza la crisis. Es decir, este libro narra el nacimiento de la democracia en España, en fin. Todo el florecimiento económico, ¿no? Claro, esa especie de milagro que parecía un milagro español y todo esto. Este libro acaba justo cuando empieza la crisis en España. Bueno, pues que ya veremos si escribo sobre esto, no lo sé, nunca se sabe. Yo escribo sobre lo que no entiendo, no sobre lo que entiendo, y por lo tanto es un buen material para escribir. Y como no decías recién, pasa. Planteo preguntas más que respuestas, y acá están todas esas preguntas sobre qué es España, porque en definitiva estás hablando de eso, pienso, y qué sé yo, tomadas con un nivel altísimo, lo he dicho siempre, y generando eso en el lector. Uno se entusiasma y quiere saber, a medida que vas investigando, uno quiere seguir investigando contigo, esa es la verdad. Eso es muy de agradecer. De todos modos, es verdad que son libros muy arraigados en lo español, pero al mismo tiempo no son libros, es decir, son libros que hablan de, como siempre, ¿no? La literatura es aquello que va de lo particular a lo general, o a lo universal. Yo no creo que Soldados de Salamina en el fondo hable de la Guerra Civil Española. En el fondo habla de otras cosas, habla de los muertos, habla del pasado, habla de nuestra relación con los padres, habla del coraje, habla de la virtud, habla de una serie de cosas como Anatomía de un instante, ¿no? En el fondo, yo veía una relación desde Soldados de Salamina hasta Anatomía de un instante, una especie de exploración de una cosa muy pasada de moda, que es el heroísmo. Creo que es una gran exploración, o una triple exploración acerca del heroísmo. Las leyes de la frontera quizá va por otro lado, ¿no? Me estoy acordando ahora que después de Soldados de Salamina escribiste La velocidad de la luz, se llamaba, es sobre la guerra de Vietnam. Ahí saliste de España, pero continúa el tema de la guerra y todo esto, ¿no? Para mí la exploración sobre el heroísmo. Claro, es decir, ahí está, es eso. Son tres libros que de algún modo están vinculados. En Las leyes de la frontera intento separarme un poco de eso, aunque no del todo. Bueno, habrá que ver cómo sigue el próximo. Lo esperamos ansiosamente, lo digo de todo corazón. Y me alegro mucho de haberte tenido acá, de verdad, ¿eh? Uno hace muchas notas, pero algunas pone el corazón de una manera especial porque es uno de mis autores preferidos, lo digo siempre, Javier Cercas. Me alegro mucho de haberte conocido, además, Javier. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Ya nos vamos al corte, no se vaya que enseguida volvemos.